Y Nacional está celebrando 126 años de vida y qué placer poder saludar a el doctor Hernán Navascués, abogado, dirigente deportivo, hincha Nacional, vinculado al equipo tricolor desde toda la vida y es siempre un historiador de esos que da gusto poder escuchar en un día tan especial con un mensaje lindo que seguramente la gente de Nacional va a disfrutar. ¿Cómo andás, Hernán? Un abrazo enorme y gracias como siempre por poder atendernos, en este caso acá en la mañana del fútbol en El Espectador. ¿Cómo andás? Ando bien, muchas gracias por el llamado. El agradecido tengo que ser yo porque poder hablar de Nacional constituye una de las satisfacciones grandes en mi vida, porque es rememorar episodios muy gratos, también muchos sinsabores, desde luego, porque un club de fútbol está compuesto de alegrías y también de episodios que en determinados momentos significaron desazón. Claro. Pero lo importante es que siempre el club se levanta y eso es lo que trasciende a través del tiempo. Claro, y Hernán, 2x3 te piden algún discurso, te piden alguna oratoria. ¿Cómo haces para renovar un poco el mensaje? Recién estaba mirando un video donde aparecías hablando de vuelta sobre el aniversario de Nacional. ¿Dónde te enfocaste esta vez para celebrar estos 126 años? No, creo que es algo que surge naturalmente. A esta altura de mi vida, con todos los años que tengo, con todos los episodios que he vivido, basta señalar que el primer partido que yo vi en el Estadio Centenario, te voy a decir la figura que estaba, no solamente de Nacional, sino del adversario, porque es muy importante. Obvio. Porque era un partido de la Copa del Atlántico, Copa que ganó Nacional, que intervenían Nacional, Peñarol, River Plate, Boca de Buenos Aires, Corinthians y Palmeiras de Brasil. Fíjate tú si era importante. Y el partido que vi fue Nacional River Plate argentino. Y si en Nacional estaba Aníbal Paz, Raúl Pini, Rodolfo Pini, Luis Alberto Castro, Walter Gómez, no jugó Atilio, jugó Medina ese partido. En River Plate se encontraban nada menos que Muñoz Moreno, Di Stéfano, Col, no jugó La Bruna, y Lustó. Era la máquina de River, con la ausencia en ese momento de La Bruna y la ausencia nacional de Atilio García. Quedó casualidad, a lo largo del tiempo fueron los máximos goleadores de los dos equipos. Porque si Atilio es el máximo goleador de Nacional, Ángel La Bruna es el máximo goleador de la historia de River Plate. Ese partido lo ganó Nacional 5-4. 3-2 terminó el primer tiempo. Si me vas a preguntar si tengo gran recuerdo de todo el partido, no, son recuerdos esporádicos. Claro. Lo que recuerdo perfectamente fue que al terminar el primer tiempo hay un penal a favor de Nacional que lo convirtió Gambetta. Bien. Y Nacional tiene esa copa. Ahora, Hernán, si yo te tengo que, a ver, para tratar de que la charla vaya por algunos recuerdos y también por tus gustos, ¿tá? Porque en esto viste que a las cosas son personales, y si yo te tengo que preguntar para vos, 3 jugadores de la historia de Nacional que no pueden faltar, por distintos motivos. Vos me podés decir, no sé, mirá, por motivos, sobre todo tienen que venir emparentados, me imagino, a grandes triunfos y a títulos, pero ¿se te hace difícil poner a 3 que marcaron distintas épocas? Lo que pasa es que 3 en distintas épocas no es difícil, porque la primera época forzosamente tiene que ser Héctor Escarone. Bien. Héctor Escarone es considerado el mejor jugador del fútbol del mundo, y si alguien puede pensar que esto es una afirmación de un hincha, basta que vayan a la página web del Barcelona
de hace pocos días, donde recordó el partido de Barcelona con Nacional en el año 25, donde señala la constelación de estrellas que llevaba Nacional y a su vez los jugadores que también tenía Barcelona, y lo indica como uno de los jugadores más importantes de la historia de ese club, y señala que entre ellos estaba Héctor Escarone, considerado el mejor jugador de fútbol del mundo. O sea que Héctor Escarone uno. Después, Atilio García, forzosamente tenemos que recurrir a Atilio García. ¿Y el tercero? Si estamos midiendo por época, el tercero, pienso que el tercero tendría que ser, es muy difícil, pero me inclinaría por Hugo de León, en el sentido de que fue muy importante en 2 Copas de América, y sobre todo de una gravitación especial en el 88, que es la época el año en que se produce la última gran conquista del fútbol uruguayo. Bien, o sea que Escarone, Atilio y Hugo de León por diferentes motivos y diferentes épocas. Atilio García fue el jugador clásico, viste que siempre para los hinchas un jugador clásico es muy especial. Si vos tenés que buscar jugadores que con Peñarol a vos te daban garantía, era Atilio, y nombrame alguno más que para vos eran garantía de todo punto de vista en los clásicos. Bueno, Atilio es indiscutible que fue el que daba garantía, porque Atilio García era un gol por partido prácticamente, tenía asegurado el gol. Otro que me daba garantía, bueno, Luis Martínez, otro jugador que me daba una garantía tremenda a los clásicos. Pero hubo muchos. Ahora, la mejor actuación que yo vi en un clásico, y qué casualidad, hemos nombrado 3 jugadores de nacionalidad argentina, pero la mejor actuación que yo vi en un clásico fue la de Rinaldo Martino, cuando el 6 de enero de 1953, fue el Día de Reyes, por eso es imposible, no por eso te acordás. Fecha, claro, que hay una anécdota muy graciosa, que ahora la voy a contar. Y sin desmedro y con todo respeto al adversario a que me voy a referir. El 6 de enero Nacional gana 3-2 con 3 goles de Martino, y fue una actuación rutilante. Basta revisar los diarios, lo que dijeron los diarios, los periódicos de aquella época, para darse cuenta de lo sensacional que fue esa actuación de Martino. En un partido de muchas alternativas, porque el primer gol lo hace Martino, empató a Badí, segundo gol de Vidal, después empata nuevamente Martino y hace el tercer gol. Ahí Nacional iguala el campeonato, y es un recuerdo que quedó siempre permanente en mi memoria. Y si tú le preguntas, se han ido las personas, pero yo recuerdo perfectamente que quienes fueron presidente nacional, como Cucho Sierra y Víctor de la Valle, también decían lo mismo. La mejor actuación que vi fue la de Reinaldo Martino. Fue la de Reinaldo Martino. ¿Qué anécdota tenías de ese partido? No tanto de ese partido. Tú sabes que Gonzalo Aguirre, que fue vicepresidente de la República, era hincha Nacional. Y también era una persona muy aficionada al turf. Sí. El arquero Peñarol en ese partido era Roque Máspoli, con quien tuve una excelente relación. Hablaba yo mucho de fútbol con Máspoli, y debo señalar que para mí fue un motivo de orgullo y satisfacción poder conversar con un campeón del mundo, como era Máspoli. Y los dos eran aficionados al turf y no faltaban a ningún Ramírez. Y entonces una vez Máspoli le dijo a Gonzalo Ramírez qué calor hacía en el 42 cuando Lunar ganó el Ramírez. Dice, ¿usted estuvo? Le preguntó Máspoli
a Gonzalo, y Gonzalo le contestó, no, yo tenía solamente 2 años, en esa época no venía al tour, dice. Pero sí estuve el 6 de enero del 53, pero usted no estaba. ¿Y cómo sabe que yo no estaba? Y entonces González le dijo, porque fue el día que Martino le hizo los 3 goles. Y entonces Mafra le contestó, qué malo que es usted. Y por eso recuerdo ese episodio, porque el propio Mafra a veces lo ha contado, claro. Lo acotaba, ¿no? Y es un episodio hermoso desde el punto de vista de la convivencia. No, y aparte porque los tonos, ¿no? O sea, fíjate los tonos que estamos hablando en una cargada con respeto y de otra época. Y si te tengo que preguntar entrenadores, ahí hacia quiénes apuntás destacados, 2 o 3 también. ¿Los que ganaron copas o hay algún otro que se haya metido que también merezca que lo recuerdes? Yo voy a recordar a alguien que sin embargo algunos son medios no son tan partidarios de él. A ver. Pero para mí un entrenador muy trascendente fue Cecé Moreira. Cecé Moreira. Pues Cecé Moreira, en primer lugar, Cecé Moreira es el padre del fútbol brasileño. Para mí, para mí es el padre del fútbol brasileño. El primer gran triunfo que tiene, porque la historia de Brasil comienza después del 50, como gran equipo. Brasil al principio no estaba integrado. En la Copa del Mundo del 30 participa, pero es eliminado. Brasil empieza a tener destaque en el año 38 por una razón muy sencilla. Era un continente muy grande, no había grande comunicación y Brasil no estaba integrado. El gran crecimiento de Brasil es cuando se integra socialmente en todo su ámbito territorial. Brasil, perdón, tú sabes que en este momento, yo no sé si es esa consecuencia de mis años, pero me perdí un poco hacia dónde quería. No, yo quería ir a los 3 entrenadores que vos recuerdes. Bueno, a ver, Cecé Moreira me decías, no sé si, me imagino me vas a nombrar al Pulpo Echamendi. Sí, con Cecé Moreira empieza el Brasil de los Sicinios, de los Argentinos, el Brasil que despega. Con Cecé Moreira el Brasil que lo despega. Y vino a Nacional en un momento sumamente difícil, era el quinquenio de Peñarol, y Cecé Moreira arma un equipo que era, desde el punto de vista sobre todo físico, estaba más limitado que nuestro tradicional rival, y logra detener lo que sería el diseño de Peñarol. Así que fue un director técnico muy importante. Fue importante antes que Cecé Moreira Ondino Viera, porque ahí inició un ciclo exitoso de Nacional después de un momento de que Nacional estaba en un periodo muy difícil. El campeonato uruguayo 54 había finalizado muy mal, ni siquiera había sido, el vicecampeón fue Rampla Junior, y viene Cecé Moreira y logra 3 campeonatos consecutivos. Y el Pulpo Echamendi tuvo importancia, pero tenía un gran equipo también. Bien. Pero desde luego que la importancia del Pulpo Echamendi estaba por su psicología muy especial, que lo hizo un personaje histórico importante, precisamente no solamente por su manera de ver el fútbol, por su psicología y sobre todo por su sentido del humor que transmitía junto con ello una confianza muy especial. Bien. Son entrenadores que quedaron en la historia de Nacional. Obviamente que ahora te voy a preguntar por presidentes. Dame 2 o 3 también que hayan marcado momentos gloriosos en Nacional o que vos tengas en el recuerdo por determinadas circunstancias. Bueno, en primer lugar, José María Delgado. No puede faltar porque José María Delgado es el que evita la gran crisis de Nacional.
José María Delgado, y aparte de eso, es el autor del himno nacional. José María Delgado fue un poeta importante, ganó el Premio Nacional de Literatura en el año 44. Pero en sus poemas muchas veces traducía su gran amor por Nacional. Restucia, debido a que obtuvo para Nacional triunfos que eran impostergables, porque se había inaugurado la Copa América, en circunstancias también que Nacional no pasaba un buen momento, pero la obsesión de Restucia por ganar la Copa América determinó que finalmente lograra ese éxito. Y después, el último gran presidente nacional, había de haber Dante Ioco. Es un hombre insustituible de la historia nacional por todo lo que aportó. Además fue también un presidente que llegó en un momento nacional muy difícil. Nacional se había visto conmovido internamente por episodios injustos hacia la comisión directiva, y la recomposición de Nacional de Dante Ioco. Y es el comienzo con Dante Ioco de mi historia en Nacional, a quien le tengo que estar personalmente agradecido precisamente por esas circunstancias. Hernán, para una persona analítica como es usted y para lo que es la historia de Nacional, ¿cuánto debería influir realmente que una pelota pegue en el palo y entre, y una pelota pegue en el palo y salga, para destacar un gran presidente? Los episodios desgraciados suelen suceder. Yo creo que hay alguien que pudo haber sido un gran presidente, sin embargo los hinchas Nacional lo cuestionaron, y fue el presidente que tuvo el episodio más desgraciado en la historia nacional. Porque si tú sos un presidente que traes a Montero Castillo, a Luis Ubiña, a Juan Mujica, a Ignacio Preto, a Víctor Espárrago, a Julio César Morales, ¿podés pensar que sea un presidente que no hizo un gran esfuerzo por Nacional? Por supuesto que no. Y si tú le agregas que a este presidente, cuando está por ganar una Copa América, trae a la máxima estrella del fútbol argentino, que era José Francisco Sanfilippo, quien responde con goles, que era indiscutiblemente un goleador extraordinario, aparte de un excelente jugador, y se fractura en la víspera de la final de la Copa, la víspera del partido con Independiente en el 64, en que Nacional apenas pierde el campeonato, y con episodios muy cuestionados como el arbitraje de Leo Hort. Ese presidente fue Eduardo Ponce Echeverri, fue el presidente más mala suerte de la historia nacional. Yo lo veo así, porque verdaderamente haber perdido a Sanfilippo era como el Santos perdiera a Pelé. Fue un episodio trágico. Yo creo que fue cuando falleció Izquierdo, que yo dije que hay tragicismo en la historia nacional, ¿no? Claro. La muerte de los Céspedes, el episodio de Don Porte, la fractura de Sanfilippo, la muerte de Juan Izquierdo. Hay episodios nacional de mucha dureza, episodios que provocaron gran dolor, pero lo importante es que ante ese episodio desgarrador, Nacional se recupera y Nacional sigue su impulso. Claro. Porque Nacional es un sentimiento intangible que se permanece a través del tiempo, transmitido de generación en generación, y por eso mismo va a ser un sentimiento que mientras existe el fútbol va a estar siempre latente en gran parte del pueblo uruguayo. Hernán, y para vos, para vos fuiste un abogado, tuviste tu estudio, laburaste, te gustaba Trubil también, ibas a verlo, a tu familia, pero ¿qué es Nacional para vos? ¿Qué fue Nacional para vos? ¿Qué significa hoy en esta edad y sobre todo en tu juventud? ¿Qué ha sido Nacional en tu vida? Federico, en la vida hay muchos episodios y circunstancias que son hasta inexplicables. Cuando se dice que el fútbol es un sentimiento inexplicable, es cierto.
porque la vida está compuesta, digamos, en primer lugar, de un elemento familiar que es muy importante. Claro. Depende cómo es tu familia para que tú como ser humano te orientes en la vida. Afortunadamente tuve una familia muy buena, excelente en todo sentido, excelentes padres, excelentes hermanos, excelentes hijos. Pero Nacional es algo que se siente. Simplemente la mayoría del hincha de fútbol, sea del cuadro que sea, en determinado momento va a una cancha de fútbol, ve unos colores, hay algo que lo atrae, hay algo que en ese momento lo asocia y forma parte de su vida. Y para mí Nacional ha sido un elemento tan trascendente en mi vida que después de mi familia ha sido el más importante. Ha sido el más importante porque a él le debo alegría, le debo sinsabores, le debo preocupaciones, le debo amistades. ¿Cuántos amigos formados a través del fútbol? Tú tienes un tío que es muy buen amigo mío y que lo formé a través de mi vínculo Nacional, ¿no? Aquí le mando un gran abrazo a Héctor de Féminis. Sí, señor, el flaco. El flaco que fue un gran amigo que me dio a Nacional. Sí, tendré que agradecer a Nacional. Ahí empezó mi gran amistad con Héctor de Féminis, con Joaquín Reyes Delgado. A Joaquín yo lo conocía del Ministerio de Trabajo, pero como estábamos en sesiones independientes no teníamos un gran vínculo. Sabíamos quiénes éramos, pero lo estrechamos a través de Nacional. Aparte Joaquín es nieto de José María Delgado, pero un ser humano, un gran amigo. Y bueno, me ha brindado todo, me ha brindado amistades, me ha brindado alegría, me ha brindado preocupaciones, porque en la vida también, la vida está constituida por problemas constantes que tú tenés que resolver. La vida son una continuidad de hechos, muchos de los cuales te motivan preocupaciones, y esas preocupaciones tienen que tener una disposición especial tuya para poder sobrellevarla y resolverla. Y en Nacional he tenido constantemente preocupaciones, algunas que afortunadamente yo pude intervenir para resolverlas, otros que lo resolvieron otras personas, pero siempre a través del tiempo, constantemente pensando en Nacional, en su destino y incluso en su futuro. Porque una de las cosas que yo me pregunto en este momento, que ya estoy en el andén próximo a tomar el tren que no se retorna, estoy pensando qué será del futuro de Nacional. Nacional es una preocupación constante en mi vida, es mi mayor ideología, porque si a lo largo del tiempo algo he aprendido, que las ideologías que están vinculadas a la forma como se debe organizar una sociedad son variables, son cambiantes, depende de muchos factores que en cierto sentido son relativos, pero en lo que es un sentimiento por un club del fútbol es una ideología permanente que se mantiene con un sentimiento tan profundo que solamente se puede ser equiparable a quienes sientan un gran amor por otros deportes, pero en forma universal el fútbol es el más importante de todos y forma parte de la vida de millones de seres en todo el mundo, porque basta observar lo que sucede en una cancha de fútbol para darte cuenta que es una pasión desbordante. Ese es el gran tema, que es una pasión desbordante y a veces en ese desborde la gente no sabe controlarse. Es lo que provoca la otra cara. Pero en esencia el sentimiento por el fútbol es muy hermoso y el sentimiento por el fútbol constituye uno de los factores muy importantes de unidad, a tal grado que la historia del Uruguay, los triunfos de Uruguay en los campeonatos olímpicos que eran considerados mundiales y en el Mundial del 30 fue un factor de unidad muy grande en la sociedad uruguaya, porque si nosotros observamos que en 1904 termina con la remuerte de Saravia, la época de las revoluciones, que consolida el Uruguay democrático, la constituyente de 1917, es con el factor del fútbol que se producen las grandes unidades y
y resuelve grandes diferencias que entre las familias a veces existían. A tal grado que en 1924, Atilio Naranjo, hombre del riñón de José Valle Ordóñez, encomienda a Castro Martínez La Guarda, que había participado en la revolución de 1904 con Aparicio Saravia, a que fuera a Europa a encaminar el camino de la gira que había aconsejado el doctor Buero, a los efectos de que Nacional Uruguayo tuviera recursos para la gesta olímpica. Gesta olímpica, por otra parte, que tiene su inspiración en el Club Nacional de Fútbol. Porque si vamos a decir a través de la historia un significado muy grande que tuvo Nacional, yo diría, Nacional es el club que difundió el fútbol al mundo. Y tal es así que precisamente el Barcelona en la página web está recordando ese partido porque señala que en 1924, con el triunfo de Colombia, con la base de Nacional, Uruguay se es conocido en el mundo y el mundo del fútbol se desarrolla y empieza las grandes contiendas entre europeos y sudamericanos. Y esa idea germinó Nacional a raíz del incendio en el Parque Central, porque ahí se recibió una carta de la Asociación Argentina donde se señala que ofrecía un préstamo 5.000 pesos para poder ayudar a levantar el Parque Central nuevamente, y se expresa que no se ofrece una cantidad mayor debido a que pensaban asistir al año siguiente a las Olimpiadas Mundiales de París. Y ahí se da la paradoja que la Asociación Argentina, debido al chisme en el fútbol argentino, no puede ir, va a Uruguay, gestado por hombres de Nacional, con la base de Nacional, en un momento que el fútbol está dividido, y empieza entonces la gran difusión del fútbol a nivel mundial. Jorge Barraza, periodista argentino, escribió que el fútbol le debe a Uruguay el primer gran golpe de popularidad, y tan se lo debe que precisamente a partir de ese momento, posteriormente en el 28 y en el 30 tuvimos la disputa con Argentina por las finales de torneos que eran considerados mundiales. Esa gesta de Nacional yo la resalto en este momento, porque se hablan de los triunfos nacionales, se habla de las Copas América, se habla de los campeonatos uruguayos, se olvidan de las Copas Rioplatense, el campeonato nocturno que fue una gesta sensacional, porque si eran todos los grandes del fútbol argentino con Nacional y Peñarol, y cuando hablo de los grandes del fútbol argentino no estaban solamente los 5 grandes de Buenos Aires, estaba Rosario Central de Ñul y estaba Estudiantes en La Plata, Nacional y Peñarol, y ese campeonato lo gana Nacional, un campeonato que tuvo que jugar contra extraordinarios jugadores, porque estaban Arsenio Rico en Independiente, estaba Sarlanga en Boca Juniors, estaba Moreno, Pedernera en River, extraordinarios jugadores en todo sentido, gesta que ganó Nacional. Pero vuelvo a lo que digo, a Nacional se le debe no solamente el fútbol uruguayo, sino el fortalecimiento de la FIFA, le debe la gran difusión a nivel popular del fútbol en el mundo. Hernán, ha sido un placer escucharte, gracias por este ratito, por esta historia que nos has regalado sobre este aniversario nacional, sobre tus opiniones, sobre tus gustos y sobre lo que significa el club para vos. Y nada, un gran abrazo y siempre es muy lindo escucharte. Un abrazo enorme, Hernán. No, el gran abrazo es mío, muchas gracias por esta oportunidad. Perdón si me excedí en algún momento. Por supuesto. Y aparte siempre con mucho respeto y con mucha altura, como siempre. Y un gran abrazo de luego a todos los nacionalófilos. Gracias, Hernán. Un abrazo grande. Señores, el doctor Hernán Navascués.